Miren, ahí en sala de partos del hospital, ¿no? Apenas ingresa la mamá, le colocan un monitor, ¿no? Bueno, cuando ya están en trabajo de parto, por supuesto, ¿no? Le colocan un monitor para ver las contracciones, latidos uterinos, permanentemente, están monitorizadas, ¿no? Entonces, difícilmente hay una asfixia por ahí, ¿no? Cada vez tenemos menos casos de asfixia, ¿no? En realidad es un evento preparto y 70% en el parto, y en realidad el diagnóstico es la disminución de aporte de oxígeno al feto, que va a provocar una menor frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Porque la asfixia puede ser intraútero o neonatal, ¿no? Y esto va a ocasionar un deterioro de intercambio de gases respiratorios, oxígeno y CO2, y una insuficiente perfusión de los tejidos y órganos mayores, ¿no? ¿Qué criterios clínicos se tienen? Un pH menor de 7, ¿no? Básicamente en cordón umbilical. La persistencia de puntuación ARGA de 0 a 3 más de 5 minutos, secuelas neurológicas en el periodo neonatal que incluyen convulsiones, hipotonía, coma, encefalopatía hipóxico-isquémica. 4 es una prueba de función de compromiso de varios órganos, ¿no? Puede ser hígado, corazón, pulmones, ¿no? Y ese es básicamente estos 4 eh, factores que se incluyen dentro del diagnóstico de asfixia neonatal, ¿no? Bueno, este es un estudio epidemiológico antiguo, ¿no? La pandemia no han hecho nuevos estudios, pero cada vez es menos. Lo que sí le digo, bueno, dependiendo, ¿no? La mayoría, porque yo trabajo también en hogar clínicas donde vemos pacientes con secuelas, con parálisis cerebral, producto de episodios de asfixia neonatal, ¿no? Y la mayoría vienen de provincia, ¿no? La mayoría vienen de provincia, donde todavía tienen deficiencia de personal y una serie de deficiencias de equipo, ¿no? En los países desarrollados de 0.3 a 1.8, en la capital también tenemos nosotros menor, ¿no? La letalidad va a ir disminuyendo, ¿no? Los prematuros, por supuesto que si salen asfixiados tienen mayor riesgo, ¿no? Que los recién nacidos a término, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de asfixia? Básicamente estos, ¿no? Interrupción de la circulación umbilical, puede ser por compresión del cordón o nudo verdadero del cordón, una alteración en el intercambio de gases en la placenta, es decir, la placenta puede estar afectada, ¿no? Y esto puede estar ocasionado por una hipertensión arterial materna, puede ser, un momentito, por favor. Bueno, vamos continuando con la clase. Bueno, mencionando los mecanismos de asfixia neonatal, alteración placentaria, puede ser desprendimiento prematuro de placentas, pues también puede haber alguna enfermedad materna, ¿no? Que va a ocasionar, por tanto, deficiencia de oxigenatoria hacia el bebé, ¿no? Estando intraútero, incapacidad del recién nacido para comenzar a respirar, ¿no? Y alguna alteración cardiopulmonar neonatal, la prematuridad, dificultad respiratoria, depresión por drogas o trauma obstétrico al nacer, ¿no? Hay factores de riesgo anteparto, son diversas, ¿no? Para eso se hace la historia clínica perinatal. Debemos revisar cualquiera de estos posibles factores de riesgo, y desde la diabetes materna, hipertensión, enfermedades maternas crónicas, la anemia, van a predisponer polidramio, oligodramio, embarazo posttérmino, van a ser un factor de riesgo, ¿no? Por lo tanto van a requerir posiblemente reanimación neonatal, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados. Para eso hacemos esto, historia clínica, para ver si tenemos uno de los factores de riesgo. Puede ser por una malformación fetal, por una edad materna menor de 16 o mayor de 35 años, ¿no? Puede ser por medicación, por abuso de drogas, ¿no?
Y hay factores de riesgo ya dentro del propio parto, ¿no? Este es anteparto y este es intraparto, ¿no? Más que esto tiene que ver con la parte ginecológica, cesárea de emergencia, pero nosotros tenemos que estar atentos para proceder a reanimar en caso que requiera, que es lo que se hace como tratamiento importante en el recién nacido, ¿no? Y cualquier alteración que haya intraparto, desde una RPM, un segundo estadio de trabajo prolongado, una bradicardia fetal, ¿no? eh, Poder intervenir, ¿no? Cuando se usa anestesia general, una tetanía uterina, la administración de narcóticos a madre dentro de 4 horas, el líquido amniótico verde ya nos está predisponiendo prolapso de cordón, la placenta previa, desprendimiento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Cuando hay contracciones disminuye el flujo uterino, disminuye la perfusión placentaria, hay alteración en el intercambio gaseoso, va a disminuir el O2, disminuye el pH y aumenta el CO2, ¿no? Eh, ¿Cuál es la patogénesis? Una vez que disminuye el O2, el pH y el O2, va a haber una estimulación simpática, va a haber redistribución del gasto cardíaco, órganos nobles como el cerebro, corazón y suprarrenales. Esto va a ocasionar insuficiencia miocárdica, va a disminuir el gasto cardíaco, bradicardia, hipoperfusión, va a ocasionar isquemia, disminución de glucosa y acidosis. Y finalmente, asfixia celular, ¿no? Esto es para mostrarles que después hay mecanismos metabólicos, ¿no? Este es metabólico, ¿no? Básicamente hay acidosis metabólica, ¿no? Y también acidosis respiratoria porque deja de respirar, ¿no? Y finalmente va a haber un edema cerebral citotóxico, ¿no? Y muerte neuronal temprana en minutos o una muerte tardía en horas, ¿no? Esto va a dar fenómenos eh, por mecanismos, ya que se producen no hay glicólisis aeróbica, por lo tanto el mecanismo anaeróbico es el que va a predominar, ¿no? Lo que ocurre en realidad en la hipoxia es formación de free radicals, ¿no? Radicales libres, que tienen una afinidad a la membrana celular cerebral, que es rica en fosfolípidos, ¿no? La fosfolipasa 2, prostaglandinas, y esto origina tromboxanos, ¿no? Puede provocar destrucción del DNA, proteínas, membrana lipídica insaturada, y va a ocasionar la inducción de radicales hidroxilo en la circulación. Va a haber impermeabilidad de las membranas celulares, alteran el transporte de sustancias al cerebro, adhesión de neutrófilos y plaquetas al endotelio, el factor también hay activación del factor plaquetario, y esto va a condicionar finalmente la isquemia y una hipoproducción celular. En este caso, revisemos algunas moléculas que entran a cada célula durante el día de oxígeno, ¿no? Este es más o menos el 10% del oxígeno consumido por humano, produce especies reactivas al oxígeno, ¿no? Y una cada 100 daña las proteínas y una cada 200 daña el DNA, ¿no? El oxígeno es el que va a producir alteración, el ROS, ¿no? Oxígeno reactivos, ¿no? Ya se han visto mecanismos de este tipo, ¿no? Se han hecho estudios desde 1999. A órganos involucrados en el daño hipóxico va a ser cardiovascular, no solamente el sistema nervioso central. Nosotros pensamos que solamente, como siempre hablábamos, daño hipóxico isquémico, pero también se altera, hay una alteración cardiovascular, adrenal, pulmonar, renal, puede inclusive incrementarse la creatinina, metabólico, hay trastornos metabólicos que ampliamente se van a estudiar, trastorno gastrointestinal, básicamente la enterocolitis necrotizante a la cabeza, trastornos hematológicos, a veces hay trombocitopenia, ¿no? Que es frecuente, ¿no? Y acá, pero lo que más se afecta es el sistema nervioso central, en segundo lugar el renal, tercer lugar cardíaco, cuarto lugar gastrointestinal y el pulmonar el 26%, ¿no? Ya este es bastante estudiado, ¿no? Estos efectos se describen en el intestino y el riñón. Tenemos el enterocolitis necrotizante, pérdida de mucosa, perforación intestinal puede llegar. Lo que sí se ve bastante es enterocolitis necrotizante. En el riñón puede haber necrosis tubular y medular, parálisis vesical y alteraciones en el sistema de renina-angiotensina, ¿no? Efectos sobre el sistema cardiovascular, que es bastante notorio, pero
no, a veces no tiene mucha repercusión, ¿no? Pero si nos ponemos a ver el corazón, vamos a ver que hay muchas alteraciones, ¿no? Hay distribución del flujo, hay una isquemia miocardia, no puede llegar inclusive hasta la hipotensión, puede haber necrosis, lo que va a provocar insuficiencia tricuspidia, ¿no? Hay defectos en la coagulación, puede haber hipertensión también, hipervolemia, aumento de la presión pulmonar en el ventrículo derecho, puede haber disminución de las reservas miocárdias de glucógeno, ¿no? Los efectos metabólicos que habíamos hablado, cada uno, estamos revisando cada uno de ellos, la hipoglicemia, hipocalcemia, que se van a estudiar en cada capítulo, la hipomagnesemia, aumento de triglicéridos, aumento de catecolaminas, y mediante el daño tisular celular va a haber aumento de productos nitrogenados, aumento de CPK, LDH, aumento de fósforo y aumento de santina, ¿no? Efectos sobre el aparato respiratorio, va a haber aumento de la resistencia vascular pulmonar, disminuir el surfactante, edema, hipoventilación central, depresión del sistema nervioso central, va a eliminar meconio, va a haber alteración de las prostaglandinas, hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido, ¿no? Bueno, en realidad esta es una entonces, hay nuevas terapias de neuroprotección. Vamos a ver estas nuevas terapias. Para reanimar, la primera reflexión, requiere aire o oxígeno, y cada vez esto se va generalizando. Debemos reanimar con el 100% o al 21%, ¿no? La respiración se va a normalizar más tarde, un mes más tarde todavía se ven algunas cicatrices bioquímicas de los pacientes que han sido asfixiados, y vemos que poco a poco nos damos cuenta que no debemos hacer ventilación, reanimación al 100%, ¿no? Hay la hipotermia del recién nacido. Esta hipotermia básicamente es local, ¿no? CULCAP no vamos a enfriar todo el recién nacido, no, miren, estos son cascos de enfriamiento local para reducir el metabolismo, ¿no? Entonces así no se provoca secuelas ni daño cerebral, ¿no? Este es uno de los primeros estudios que se hizo, ¿no? Por la NICH, ¿no? Y donde se vio que había menos mortalidad, enorme diferencia, 62% contra 45%, en cuanto a la parálisis cerebral también, ¿no? En cuanto a la ceguera también, ¿no? Entonces se vio, y de tal manera que ahora se cuentan con estos dispositivos de enfriamiento local o CULCAP, ¿no? Otro de los tratamientos prometedores es el allopurinol, que es un antioxidante, ¿no? Disminuye la formación de free radicals, ¿no? Atenúa la degradación del ATP, produce neutropenia y inhibe la apoptosis, o sea, muerte celular, ¿no? Entonces, miren, con allopurinol en animalitos se nota bastante diferencia en el estudio, ¿no? Que es bastante protector, ¿no? Bueno, en realidad tiene que ver, previene la locomalacia periventricular en el recién nacido, también previene la utilización de ECMO, ¿no? También en pacientes con enfermedades cardíacas, ¿no? Y en pacientes con asfixia, ¿no? Este es el allopurinol y su relación sobre los radicales libres, ¿no? Miren, ahí el control y el allopurinol hace que se presenten menos radicales libres, ¿no? Y también otro de los tratamientos prometedores es la eritropoyetina en el cerebro, la eritropoyetina, ¿no? Y cuando hay hipoxia, ¿no? Hay el factor HIF, ¿no? Es el factor de hipoxia inducible. Esto va a provocar el VEG, ¿no? Que es el factor de crecimiento vascular, y la EPO, ¿no? De la eritropoyetina, ¿no? Tiene que ver con el óxido nítrico, con la excitotoxicidad y las caspasas, ¿no? Las caspasas tienen que ver con la mortalidad celular, también con el envejecimiento y la apoptosis, ¿no? Son proteínas clave para la evolución. Las caspasas van a dar la señal apoptótica, ¿no? La excitotoxicidad, ¿no? Es un mecanismo de la muerte celular por la sobreactivación de los receptores glucosaminérgicos, ¿no? Ahí interviene el efecto de la eritropoyetina, ¿no? Miren, acá en ratitas también es bastante protector de la eritropoyetina, ¿no? Y acá este nivel interviene. Oxígeno, caspasa y apoptosis, ¿no? Y acá se ve
peso, el control del peso del cerebro, pues, con el EPO es más grande, el otro ha habido daño cerebral, por lo tanto, en ratitas, por supuesto, el área inflamatoria también es mucho menor, el volumen inflamatorio. Se ha visto que la terapia es efectiva en los adultos, en realidad no ha tenido, a pesar de esto, no ha tenido mucha repercusión, y lo que sí ha quedado es básicamente es el enfriamiento local, ¿no? Que es menos invasivo, ¿no? Este es un índice de mortalidad que se hace en bases a puntaje del ADGAR y el déficit de base, ¿no? El trazado de la frecuencia cardíaca fetal nos da una mortalidad, un índice de mortalidad que nos da pronóstico, solamente el 6% de la asfixia neonatal constituye causa de déficit neurológico en la infancia, como les menciono, ahí yo veo pacientes, pero también hay enfermedades genéticas, ¿eh? Ya no es tanto la asfixia perinatal, porque cada vez se ha incidido año tras año sobre la asfixia, que cada vez el personal de salud se ha involucrado bastante y ya no se tiene mucha asfixia, ¿no? Y la gente también tiene entendido que no hay, que tiene que no permitir que su bebé se asfixie, ¿no? Miren, con alga 0,3 en un minuto 0,7, después de 20 minutos llega a 57,1% con alga bajo y parálisis infantil, ¿no? Hay herramientas predictivas para la asfixia neonatal. En realidad el AGAR no tiene valor predictivo por sí solo, tiene sensibilidad artificial mayor de 10%. La mayoría de niños con parálisis cerebral tienen ADGAR normal, ojo para que vean, ¿no? Le preguntas el ADGAR normal, pero sin embargo ha sido con un daño al momento de nacer, ¿no? El retardo del inicio de la respiración de más de 20 minutos se asocia con 80% de morir, ¿no? Por eso dicen que media hora se podría ser suficiente de reanimación, no más tiempo, ¿no? pH en el cordón no es muy sensible, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de pH 7 no se asocia a la secuela neurológica. Luego tenemos la encefalopatía de Sarnat, la clasificación, que es un indicador de riesgo de secuela neurológica. Son importantes la severidad y la duración de los síntomas, ¿no? La encefalopatía más severa o ausente tiene pronóstico normal, a veces la encefalopatía severa muere o queda con grandes secuelas neurológicas, ¿no? En resumen, los indicadores de mal pronóstico: la asfixia severa menos de 3 minutos a los 10 minutos de reanimación, el estadio 3 de clasificación de Sarnat, las convulsiones difíciles de tratar y prolongadas, no van a dar riesgo de parálisis cerebral infantil o de mal pronóstico, síntomas anormales de neurológica a las 2 semanas de vida, ¿no? De repente tienen cierta hipotonía, hipertonía, persistencia de hipodensidades al mes de vida. Generalmente ahí nosotros tenemos el neurólogo pediatra que le hace un screening a todos estos pacientes, a los asfixiados y a los prematuros, ¿no? En los prematuros, para ver la hemorragia intraventricular o periventricular. Puede llegarse a hacer una tomografía donde se puede evidenciar encefalomalacia al mes de vida. Y la oliguria también, por más de 36 horas, es un factor indicador de mal pronóstico, ¿no? Veamos el síndrome hipóxico isquémico, ¿no? Ya mencionaba así, ¿no? Que en realidad aparece, es un síndrome neurológico que aparece tras el episodio de asfixia, ¿no? Primero la asfixia y aparece la encefalopatía, producto de que no le ha llegado oxigenación a los diferentes tejidos del ser humano, ¿no? Pero acá básicamente más se refieren a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Se caracteriza por el deterioro de la capacidad del sensorio, ¿no? Alteraciones musculares, de los reflejos, inclusive puede convulsionar, ¿no? Generalmente de 5 a 9%, ¿no? Hay necrosis neuronal selectiva, ¿no? Si se compromete los hemisferios cerebrales va a dar convulsiones. Si hay daño del centro modulador respiratorio puede dar apneas o trastornos respiratorios. Si hay enfermedades periféricas o vulvares puede ser hipotonía, déficit locomotor, parencias faciales, dismotilidad orofaringia. En cuanto a las características crónicas, puede haber parálisis cerebral, déficit cognitivo y convulsión, ¿no? Hay status marmorio que le llaman, en realidad tiene que ver con la alteración a nivel de los ganglios basales y tálamo, ¿no? Hay una respuesta celular a la necrosis neuronal, gliosis, hipermielización después del daño,
y puede dar coreoatetosis y distonía, ¿no? Ese es el, a veces le denominan como estatus marmóreo. Puede haber una injuria cerebral parasigital, ¿no? Acá reviste bastante importancia, ¿no? Y puede llegar inclusive hasta para cuadriplegia, ¿no? La ecografía, ¿no? Nosotros tenemos un ecógrafo dentro de la misma unidad y nos permiten muy fácilmente lograr algunos requisitos, ¿no? Algunos, detectar algunas alteraciones, ¿no? Puede haber lesiones isquémicas focal y multifocal, ¿no? Puede haber leucomalacia periventricular más frecuente en prematuros, ¿no? Pero como les menciono, ya con la experticia que se tienen pocas veces estas alteraciones. Es raro ya, ¿no? Cada vez veo menos, ¿no? Entonces tenemos la ecografía barata, no radiante y, bueno, tenemos un ecógrafo ahí que tiene un transductor neonatal transcraneal y tiene un transductor ecográfico, ¿no? Muy bueno, ¿no? Entonces, la tomografía como segundo examen importante, la resonancia magnética y el electroencefalograma, ¿no? Que puede tener una sensibilidad de hasta 89% y una especificidad del 94.7%, va a haber, nos va a ayudar bastante. El problema es la lectura, ¿no? Esta es la clasificación de Sarnat 1, Sarnat 2 y Sarnat 3. Por supuesto que en Sarnat 3 severo la mortalidad es mucho mayor, hay convulsiones y generalmente el tono muscular es flácido, ¿no? Generalmente el estado mental es comatoso, el 2 es letárgico y está hiperalecta en Sarnat 1, ¿no? Bueno, en realidad tiene la forma leve, la forma moderada y la forma grave, ¿no? Ya recuerden que la leve está un poco irritable, la moderada está hipotónico y la forma grave ya hay una alteración de la conciencia, hay hipotonía marcada, ¿no? Hay convulsiones, ¿no? Y hay algo, inclusive apnea y muerte, ¿no? Y tiene una lesión leve, moderada y severa, ¿no? También de acuerdo a diagnóstico diferencial de la encefalopatía hipoisquémica, con encefalopatía hemorrágica o traumática, con una encefalopatía metabólica, con una encefalopatía infecciosa y con una encefalopatía por intoxicación de algunos anestésicos a la madre o algunas drogas, ¿no? Hay signos de mal pronóstico, ahí está el apnea bajo menos de 3 a los 10 minutos, que duren la duración o persistencia del signo neurológico por más de 2 semanas, ¿no? Puede ser alteración de la conciencia, hipotonía, hipoactividad, apneas o convulsiones y alteración del electroencefalograma o de algún medio de imagen, ¿no? El otro punto es la hemorragia intraventricular, ¿no? Que más que se asocia a la asfixia, si bien se asocia a la asfixia, también se asocia a la prematuridad, ¿no? La hemorragia periventricular o intraventricular, ¿no? Tenemos intraventricular y periventricular, ¿no? Es la que más en los prematuros, ¿no? Miren, acá vamos a ver que es más frecuente en los prematuros a menor peso, llega inclusive hasta 13%, ¿no? Bueno, en realidad la hemorragia ocurre a 72 horas de vida, progresa a 24 o 48 horas siguientes. Volpe, que es un libro de neurología neonatal, y acá la ecografía reviste bastante importancia, ¿no? Hay que hacer una ecografía entre el primero al séptimo día, de ahí cada semana y luego mensual, ¿no? Bueno, en la mayoría se ve hemorragia periventricular en tercero al quinto día, de 7 a 10 días hay el remanente y las complicaciones de la hemorragia. El día después de 28 días hay una hemorragia tardía y complicaciones, y hay que evaluar el tamaño ventricular, ¿no? Para ver si hay crecimiento del tamaño ventricular, ¿no? La etiología es multifactorial, generalmente hay inmadurez y de la anatomía de la matriz germinal, donde se produce al neovasos, ¿no? Y fácilmente sangra, inclusive no solo por la asfixia, sino por aumento de la presión, ¿no? Tiene que ver el flujo sanguíneo cerebral, factores que alteran la población, puede haber cascada inflamatoria en caso de infección y la liberación de radicales libres en la fase de reperfusión, ¿no? Y ahí está en la matriz germinal que cualquiera de ellos sangra y va a ocasionar la hemorragia periventricular, ¿no? Acá veamos clasificaciones y varios estudios, ¿no? Hechos de hace mucho tiempo, ¿no?
ya está bien estudiado, que solamente 50 estudios en tesis, el diagnóstico es clínico, de repente es un bebé que está ahí, de repente se torna pálido, ¿no? Hay que hacer su estudio líquido cefalorraquídeo y aquí es una punción lumbar para ver si hay sangre en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Según papil y colaboradores puede ser de 4 grados, ¿no? Subependimaria, la hemorragia intraventricular sin dilatación y con dilatación, y una hemorragia parenquimatosa, es decir, ya dentro del parénquima, ¿no? El otro está dentro de los ventrículos y el otro está ya dentro de los parénquimas, ¿no? Miren, por ejemplo, en la matriz germinal, ¿no? Aparece el sangrado, ¿no? Luego acá tenemos de menos de 30 semanas, en cualquiera de los ventrículos laterales, miren, se ve el sangrado. Este es 30 años que aparece sangrado en el techo del cuarto ventrículo. Y acá también los sangrados, estos son los coágulos, ¿no? No siempre se obtiene así estas imágenes. Hay factores de riesgo, ¿no? Intravasculares, vasculares y extravasculares. Las intravasculares son el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo, trastornos de coagulación también, incremento de la presión venosa. En cuanto a los vasculares, hay fragilidad, hay localización en una zona limítrofe que está entre el tálamo y las arterias estriadas, que son sensibles a lesiones hipóxico-isquémicas, ¿no? Es decir, si es prematuro más asfixiado, tiene altísimo riesgo de presentar hemorragia intraventricular. La extravascular es un sostén vascular indeficiente, una actividad fibrinolítica aumentada, disminución postnatal de la presión de los testículos que producen un gradiente de presión transmural que puede provocar hemorragia, ¿no? Es otra clasificación, subependimaria, y acá intraventricular sin dilatación, y acá grado 3 con dilatación, ¿no? Y finalmente, cuando ya se está dentro del parénquima del grado 4, ¿no? Miren, tenemos subependimaria, acá tenemos hemorragia sin dilatación, dentro del ventrículo con dilatación, y finalmente cuando invade el parénquima, ¿no? Leven también lo ha clasificado, pero ya en 5. Acá está localizada menos de 1 centímetro, mayor de 1 centímetro, sin hemorragia 0. El 3 la pone intraventricular y el 5 la pone parenquimatosa, ¿no? Igual, la dilatación ventricular lo han dividido en 5 estadios, ¿no? Sin dilatación, transitoria, estable, requiere tratamiento, progresiva, persistente y simétrica, ¿no? La lesión del parénquima, ya la lesión del parénquima, no solo dilatación, hay quiste porencefálico separado del ventrículo por epéndimo y hemorragia intracraneal, ¿no? Ellos lo clasifican en 3, ¿no? Acá vemos mediante la ecografía la hemorragia intraventricular, miren, acá está tipo 1, el tipo 2, ¿no? El tipo 2, ¿no? Que hay dentro del ventrículo, pero sin dilatación, ¿no? Y el tipo 3, y miren, acá está dentro del ventrículo, pero hay dilatación, ¿no? Hay dilatación. El tipo 4 ya la hemorragia ha invadido dentro del parénquima, ojo, dentro del parénquima, ¿no? Hemorragia grado 1, ¿no? Subependimaria, grado 2, grado 4 sin dilatación ventricular, grado 2 sin dilatación, grado 3 con dilatación ventricular, y grado 4 ya está comprometido el parénquima, ¿no? Son cortes de cerebro de niños que han fallecido, ¿no? El cuadro clínico puede ser un deterioro gradual en varias horas, irritabilidad, dificultad respiratoria, acidosis y hiperglicemia, puede llegar inclusive a tener hemorragia, puede haber un deterioro catastrófico, pero es raro, a veces apnea, convulsiones, ¿no? En la mayoría de casos ocurre en las primeras 72 horas. El diagnóstico debe ser un screening, menos de 1000 gramos, eso sí hacemos nosotros también, ¿no? Los neurólogos van y los revisan las primeras 24 horas de vida a los prematuros, del tercero al quinto día, del 10º al 14 día, ¿no? Y al mes y hacen una ecografía de control, ¿no? Ya se vea por la ecografía craneal, miren, ahí también igual 4 grados, sangre en la matriz germinal, ¿no? Sangrado intraventricular, sangrado intraventricular en 50% del área ventricular y ecodensidad ventricular indicando localización interna, ¿no? Relación de los grados con las secuelas, por supuesto, tiene bastante relación, ¿no? Más a mayor grado, mayor relación con el índice de secuelas, estrategias para prevenir, ¿no?
Hay intervenciones perinatales, siempre deben evitar que nazcan prematuros, algunas intervenciones como uso de corticoides, mejor el labor y trabajo de parto. Algunos prefieren sacarlos por cesárea, ¿no? Cesárea a lo mejor, para evitar el que, si es prematuro, vaya a tener ciertas lesiones al momento del parto vaginal, ¿no? Y en las intervenciones postnatales van a corregir o prevenir los disturbios que estén inmiscuidos, sobre todo hemodinámicos, hacer una intervención farmacológica con indometacina, que podría, se ha visto que tiene cierta validez, cierta protección con la hemorragia, con la hemorragia intraventricular, en dosis bajas, básicamente como preventivo, ¿no? Y eso era lo que les quería traer, ¿no? Hoy día, no sé, no sé si tengan preguntas. No sé si tengan preguntas, chicos. Bueno, chicos, hemos hecho esta parte que ya lo han revisado, inclusive en ginecología. También los ginecólogos están inmiscuidos dentro de esto Recording stopped. de la parte de la asfixia neonatal, ¿no? Recibimos nosotros pacientes asfixiados, ¿no? Gracias, gracias Jaime. Gracias, chicas. Gracias, bye, suerte. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bye.